Bueno, nuestro próximo expositor es Pablo León, de la Universidad de Antofagasta. Double Relativistic Master Polytrope for Anisotropic Matter es el nombre de la presentación de Pablo. La pantalla es tuya, puedes comenzar cuando desees. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y gracias a los pocos presentes y también a todos los organizadores por permitirme presentar este trabajo que está basado en un trabajo que pronto aparecerá en la red, titulado igual que la charla, que se realizó en colaboración con Ernesto Fuenmayor de la Universidad Central de Venezuela y Ernesto Contreras de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Entonces, para comenzar, lo primero que les muestro en esta lámina son, digamos, los tópicos a grandes rasgos que vamos a tratar o que les voy a presentar en esta charla. Voy a empezar con algo que son los, digamos, conceptos básicos y la temática principal de la charla, mi objetivo en este trabajo. Luego pasaré con lo que son los resultados los resultados del trabajo y finalmente a las conclusiones. Entonces, para comenzar con la parte preliminar, solo mencionarles que nuestro objetivo en este trabajo, o lo que ha sido también el objetivo en los últimos años, aparte de como una de las líneas de investigación que sigo, es el de tratar de encontrar modelos, digamos, realistas, de objetos autogravitantes. En particular me he centrado mucho en modelos de la parte interna de objetos autogravitantes en el contexto de la relatividad general. Entonces, el punto de partida en relatividad general, al menos ya cuando uno va a pasar a resolver las ecuaciones propiamente dichas, es partir de las ecuaciones de Einstein, que es la ecuación 1 que les presento acá. En este caso ya está escrito, suponiendo que esta es una carta de espacio-tiempo. Y de aquí en adelante, yo por simplicidad voy a asumir ciertas consideraciones, ya que resolver las ecuaciones de Einstein en general es increíblemente complicado. Las consideraciones que nosotros tomamos en este trabajo fue suponer que estamos trabajando en la región interna de objetos que son esféricamente simétricos, digamos ahí, y que además son estáticos. Es decir, no voy a considerar la evolución del sistema, si bien a pesar de que si al final hacemos un cierto análisis de cómo podría evolucionar el sistema, no vamos a resolver la dinámica completa. Entonces, bajo esas consideraciones particulares de un sistema estático y con simetría esférica, y que además estamos en la región interna, el elemento de línea escrito en unas coordenadas usuales, en coordenadas esféricas usuales, tiene la forma que se ve en 2, donde justamente las componentes métricas que están asociadas a la parte temporal y las dos primeras componentes métricas que se ven en este elemento de línea son funciones que se deben determinar a partir de la ecuación 1. Por otra parte, como en el lado derecho de las ecuaciones de Einstein, hay que colocar lo que sería el contenido de materia que queremos modelar. Yo voy a asumir además que ese contenido de materia sigue es un fluido perfecto, no perfecto, un fluido anisótropo. Que digo anisótropo significa que dentro de la simetría esférica las presiones tienen dos direcciones dentro del fluido, una presión que va totalmente en la dirección radial, que es la que estoy llamando PR, y una presión que va en la dirección tangencial. Aquí ρ sería la densidad de energía del fluido. Con todas estas consideraciones, las ecuaciones de Einstein, este sistema de ecuaciones de Einstein se reduce a las ecuaciones 3, 4 y 5, donde en este caso las incógnitas, R es la coordenada radial y las incógnitas son, como había mencionado anteriormente, lambda y nu, que son las componentes de la métrica, y las tres variables termodinámicas, es decir, la densidad de energía, la presión radial y la presión tangencial. Como pueden ver directamente del sistema de ecuaciones, en realidad tengo más incógnitas que ecuaciones, así que yo necesito dar un poco más de información para poder resolver este sistema. Esa información usualmente se da ya sea porque yo quiera estudiar un modelo particular, es decir, quiero estudiar algún modelo que siga una física particular y yo doy esa información en forma de una relación entre las variables, ya sea de la métrica, ya sea de las variables termodinámicas. A partir de las ecuaciones de Einstein, uno puede derivar lo que se conoce como las ecuaciones de equilibrio, la ecuación de equilibrio,
que es la ecuación 6. Esta es la versión de la ecuación de equilibrio hidrostático en relatividad general, en este caso para las consideraciones que estamos tomando, que mencioné anteriormente. Aquí M vendría a ser la función masa, como usualmente se define en el interior estelar. Y digamos, esa es una combinación de las ecuaciones de campo de Einstein. Y finalmente, como última consideración, yo voy a considerar, como les dije inicialmente, estoy interesado en particular en estudiar la región interna de los objetos autogravitantes con las condiciones que había mencionado anteriormente, pero voy a asumir que la región externa a mi fluido es un vacío completo, es decir, es la solución externa de Schwarzschild de vacío, y por lo tanto, para evitar discontinuidades en la frontera de mi distribución, yo necesito imponer lo que se conocen como las condiciones de acoplamiento, que en este caso son las siguientes. Básicamente, que los elementos de línea evaluados en la superficie de mi distribución tengan la forma del elemento de línea de Schwarzschild evaluado también en la superficie, y que la presión se haga cero en la superficie de la distribución. Muy bien. Como les mencioné hace un momento, justamente el detalle de que tengo tres ecuaciones diferenciales que resolver, son tres ecuaciones diferenciales no lineales, pero fuera del hecho de la no linealidad, no tengo tantas ecuaciones como incógnitas. Entonces, como les mencionaba, yo necesito dar cierta información. Depende del modelo particular, uno elige cómo dar esa relación entre las variables. Una que a lo largo de los años, ya llevan casi 100 años desde que empezó a usarse, pero que ha sido bastante útil, ya que ha demostrado la capacidad de llevar a modelos muy realistas, o al menos bastante realistas, de objetos autogravitantes, es lo que se conoce como la ecuación de estado politrópica. En la ecuación de estado politrópica se asume que hay una relación directa entre la presión de la distribución y la densidad de energía. Esta sería la ecuación 12 que tenemos acá. En este caso, la presión es proporcional a un exponente de la densidad de energía, a un cierto gamma que se conoce como el índice politrópico, y K, que la conocen como la constante politrópica. La razón por la que ha sido tan interesante es que los primeros modelos de enanas blancas, por ejemplo, que se lograron construir, se han hecho en base a este tipo de relación entre la presión y la densidad, y se llevó a deducir originalmente lo que se conocía como el límite, bueno, se conoce como el límite de masa de Chandrasekhar. En este trabajo nosotros estamos interesados en lo que es una modificación, o digamos una modificación de la ecuación de estado politrópica. Ya esta ha sido estudiada en el contexto de la relatividad general, y es la que se conoce como la ecuación de estado politrópica maestra, que es básicamente la original, que por cierto aquí se supone que va una K, que no la puse, es la original, más dos términos nuevos. En realidad, el segundo término que aparece en esta parte también es una forma de la ecuación de estado politrópica, como pueden ver, es simplemente cambiar K con alfa R y gamma ponerlo igual a 1. Ese es un modelo particular que usualmente en la literatura se le conoce como modelo, el caso isotérmico, a pesar de que en realidad no es porque simplemente esa sería la ecuación de estado de gas ideal isotérmico, pero que, digamos, aquí yo no estoy metiendo la temperatura en ningún lado, así que todos los modelos que estoy hablando aquí en el fondo realmente lo son todos isotérmicos. Y también una última beta, que es una constante. La razón por la que esta resulta interesante, bueno, en principio, los dos primeros términos llevan una combinación de dos ecuaciones de estado politrópica. Esa ha servido mucho para la construcción de modelos, tanto de soluciones internas, también como modelos cosmológicos, a partir de las ecuaciones de Einstein. Y la constante beta tiene ciertas aplicaciones debido a que, o sea, la más directa es que me permite hacer más fácilmente las condiciones de acoplamiento, pero también se ha demostrado que en ciertos modelos evita la aparición de ciertas singularidades cuando uno está hablando de las velocidades del sonido dentro de una estrella, por ejemplo. Entonces, parte de la información que nosotros queríamos, los modelos que queremos resolver de las ecuaciones de Einstein, son las que sigan esta ecuación de estado politrópica
maestras. Eso por una parte. Sin embargo, aún falta más información, que esa la voy a mencionar en un momento. Esa es solo una relación. En el caso anterior, les había mencionado, teníamos 3 ecuaciones diferenciales y teníamos como incógnitas las 2 elementos métricos y 3 variables termodinámicas. Eso eran la densidad de energía, la presión radial y la presión tangencial. Al dar la ecuación de estado politrópica, estoy dando una ecuación extra, una relación, por así decirlo, entre las variables termodinámicas, pero aún así sigo teniendo más incógnitas que ecuaciones. ¿Sí? Me falta todavía dar más información. Pero antes de llegar a esa parte, otro de los conceptos básicos que quería mencionar en esta parte de la charla es lo que se conoce como el concepto de cracking. Nosotros, además de estudiar, de solucionar las ecuaciones, que lo vamos a hacer lo hicimos totalmente con métodos numéricos, además de solucionar las ecuaciones de Einstein para un modelo que siga una ecuación de estado politrópica, si bien analizar la dinámica de este tipo de modelos es increíblemente compleja, una forma de obtener cierta información acerca de esto es con lo que se conoce como el concepto de cracking, que fue introducido por Luis Herrera en el año 92. Entonces, ¿qué es lo que es cracking? Es simplemente analizar cómo se comporta un fluido justo en el instante en el que sale del equilibrio. Es decir, ya después de que tenemos un sistema que hemos solucionado las ecuaciones para un fluido que se encuentra en equilibrio, uno trata de hacer perturbaciones sobre ese sistema para sacarlo del equilibrio, pero solo estudiamos justo el instante en el que salió del equilibrio. En ese sentido nos dice que aparecen fuerzas distintas de cero en la región interna de la distribución, y dependiendo del signo de esas fuerzas, uno dice si hay cracking o no. O sea, la aparición de fuerzas distintas de cero, eso pasa siempre si yo saco el sistema del equilibrio. Cuando diríamos que hay cracking o no, si hay un cambio de signo de esa fuerza en el interior de la distribución. Eso es lo que intento un poco demostrar con esta imagen, o bueno, no demostrar, sino más bien explicar con esta imagen que les presento acá. Tenemos una distribución esféricamente simétrica y supongamos que hacemos estas perturbaciones, por así decirlo, a la densidad de energía y a la anisotropía local. La anisotropía local en realidad es la diferencia de las presiones. Si no tengo 2 presiones en 2 direcciones, esta función da 0, pero si tenemos una presión radial y presión tangencial, la diferencia es esta delta que está acá, que es lo que se llama en algunas ocasiones la función de anisotropía. Si yo perturbo el sistema y lo logro sacar del equilibrio, lo que uno dice, bueno, el sistema va a intentar evolucionar debido a que van a aparecer una fuerza, que en este caso puede aparecer una fuerza radial que haga que el sistema trate de expandirse o colapsar. Diremos que hay cracking justamente cuando la fuerza, por ejemplo, apunte hacia el centro de la distribución hasta cierta región interna, o sea, hasta un cierto radio, pero que luego a partir de ese radio la fuerza se haga cero y luego cambie de signo, es decir, en vez de apuntar hacia adentro, apunta hacia afuera. En ese caso diremos que hay cracking. No solo en estas direcciones específicas, es decir, basta con que haya un cambio de signo en la fuerza radial que aparece después de esto, después de hacer una perturbación y sacar al sistema del equilibrio para decir que existe este fenómeno. Esto resulta interesante porque no es necesario, bueno, o sea, da cierta información. No puedo decir que conozco la dinámica del sistema porque eso sería totalmente falso, pero por lo menos ayudaría a saber cuál es la tendencia en la que evolucionaría el sistema apenas salga del equilibrio. Entonces, eso resulta útil a la hora de estudiar estos modelos. Muy bien. La forma en que se estudia si hay una fuerza radial resultante es básicamente plantearse por hacer las perturbaciones. Uno parte de la ecuación de equilibrio hidrostático. Cuando hago esas perturbaciones y pido esa condición en particular, es decir, no hay forma de que el sistema no salga del equilibrio después de pedir esa condición junto con las perturbaciones. Al hacer esto de esta manera, uno puede llegar a deducir que la fuerza radial, después de hacer una perturbación sobre el sistema, va a tener esta forma que está acá, digamos, un poco, no complicada, pero sí engorrosa de escribir, debido a que son muchos términos, algunos un poco fastidiosos, más largos que otros, pero uno lo puede calcular. Donde aquí delta phi y delta beta son justamente... El delta beta sería la perturbación de la densidad de energía, de la anisotropía, y el delta phi es la perturbación que luego se va a corresponder
a la que se hizo en la densidad de energía. Muy bien. Pasando ahora con lo que sería la parte de este trabajo en sí. Como mencioné inicialmente, estamos interesados en modelos que sigan una ecuación de estado politópica maestra. En eso da información sobre el sistema, pero todavía no me permite resolverlo, me falta más información. Usualmente será en estado, no la misma, sí, constantes diferentes, los índices pueden ser distintos, pero que cumplan con la misma ecuación de estado. Entonces, en este caso, esa es la forma en que nosotros decidimos cerrar el sistema para tratar de resolver en este caso. Y cuando uno hace esas suposiciones, tanto que la presión radial como la tangencial sigan estas ecuaciones de estado, uno puede reducir las ecuaciones de Einstein a dos ecuaciones, básicamente. Esta primera que se ve acá es bastante larga. Aquí abajo pongo cuáles son las redefiniciones, es decir, aquí X es la constante radial que he redefinido para que sea adimensional, la masa también se redefine para que sea dimensional, básicamente son redefiniciones para que todo quede, no molestarme por las dimensiones a la hora de resolver esto. Esta primera ecuación, y que sería una ecuación para omega formalmente, aquí no puse quién es omega, así que omega lo estoy pensando, omega a la n, lo estoy pensando como rho sobre rho en el centro, y bueno, gamma es igual a gamma r, así, esto es lo que se supone que era omega, me faltó ponerlo en este slide. Digamos, esta redefinición para la densidad de energía, esa sería la variable de, digamos, la incógnita de la primera ecuación. Bueno, son dos incógnitas, omega y eta, y bueno, eta que sería la segunda ecuación que tenemos en esta parte de acá. Si yo logro resolver estas dos ecuaciones, ya puedo escribir todas las variables termodinámicas del sistema. Esa es una de las cosas que también hace que, digamos, la ecuación de estado politrópica sea tan fácil de tratar, al menos sobre el papel, en el sentido de que se reduce todo a unas ecuaciones muy particulares que, si las logro resolver, ya tengo toda la demás información sobre el sistema. Estas ecuaciones se podrían pensar como una generalización a un fluido cuando tiene anisotropía local en las presiones, en relatividad general de lo que sería la ecuación de Lane-Enden, que aparece también en modelos politrópicos, pero en el contexto de la gravedad newtoniana. Si uno coloca la ecuación de estado politrópica en un sistema no de relatividad general, sino la gravedad newtoniana, uno llega a lo que sería la ecuación de Lane-Enden. Esta sería una generalización. Si yo tomo el límite no newtoniano y además pido que el sistema sea isótropo, es decir, que las presiones tangencial y radial sean iguales, esto se reduce en efecto a esa ecuación conocida. Por supuesto, esto resolverlo de manera analítica, pues, digamos, no nos damos para allá. Esto todo lo hacemos de manera numérica. Pero básicamente es eso. Otra de las cosas que nos interesa ver, aparte de ya con resolver para omega y para eta, si podemos dar al menos una solución numérica para ella, ya tenemos lo que son las dos presiones, la densidad y las funciones métricas. Pero otra de las cosas que nos interesa mucho porque permite evaluar un poco cómo son las propiedades de la distribución que estamos resolviendo, sería pensar en lo que se conoce como la masa de Tolman. Una cosa o un problema, digamos, conocido dentro de relatividad general es que en el interior de una estrella no hay una definición única de la masa y dos definiciones equivalentes serían, bueno, no equivalentes, pero digamos, dos definiciones posibles que se hacen. Es la que ya había mencionado anteriormente, la función masa, y otra que se trabaja mucho es la masa de Tolman. ¿Por qué esta es interesante? Esta es interesante ya que esta expresión que está acá se puede demostrar que aparece directamente en la ecuación de equilibrio hidroestático y que juega el papel de lo que se conoce como la masa gravitacional activa. Es decir, es la masa, o por así decirlo, la parte de la masa que realmente está llevando la interacción gravitacional. Esa sería la razón por la que resulta interesante hablar de la masa de Tolman. Ahora, todas las definiciones, algo que sí se debe cumplir. Si yo tengo varias definiciones de función masa en el interior de una estrella, lo que sí debe pasar es que cuando yo llegue a la superficie, todas estas funciones masa converjan al mismo valor. Es decir, el valor que yo veo de masa fuera de la distribución, ese es el que tienen que converger todas. Eso se tiene que satisfacer.
Expresar esto, esta expresión 19 que está acá, que se ve mucho más bonita que la que después está en 20, digamos que se ve mucho más bonita la primera, pero bueno, ya que estamos trabajando para dejar todo en términos de omega y eta, que son las funciones que yo voy a determinar de las ecuaciones diferenciales, si yo logro expresar esta en términos de esas dos funciones, ya puedo, digamos, graficar lo que sería la masa de Tolman y ver su comportamiento. Aquí, esto es una forma adimensional de la masa de Tolman, es la misma definiciones que había puesto en la lámina anterior. Y aquí una cosa importante es esta, digamos, constante I que aparece aquí abajo, que es el cociente entre la masa total de la distribución y el radio de la distribución. Esta cantidad resulta importante ya que eso está relacionado con un observable, es decir, esta cantidad me determina el corrimiento del rojo cuando yo se hacen mediciones astrofísicas. Entonces, digamos, resulta interesante ver cómo es su comportamiento, cómo son los modelos que aparecen de este tipo de soluciones. Entonces, ya hablando un poco más de las soluciones en general, como mencioné, hablar de las soluciones analíticas de este problema, pues bueno, no llegamos hasta allá, las ecuaciones son muy complejas. Hay soluciones analíticas, pero son bastante raras. Y bueno, para el caso en el que nosotros estábamos trabajando, no encontramos ninguna. Entonces, acá lo que les presento son, digamos, las soluciones. En este caso, este es omega, que es directamente una de las incógnitas que quería resolver del par de ecuaciones que mencioné, que era la ecuación de Lane-Enden. Este es su comportamiento. Ahora, lo importante acá es que si yo quiero o tengo la esperanza de que esto pueda modelar algún escenario relativo o realista, o al menos que aspire a ser aproximadamente realista, porque bueno, los objetos usualmente no son estáticos, la simetría esférica, bueno, realmente no es tan realista, uno más realista sería una simetría axial, pero digamos, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas aproximaciones, si uno quiere llegar a algo más o menos realista, uno no puede buscar cualquier solución. Aquí nosotros se pueden encontrar soluciones muy distintas. Acá lo que encontramos, o lo que se espera encontrar, se buscaba, eran soluciones donde la presión primero fuera libre de singularidades. Yo no espero que la presión de un fluido bien comportado tenga alguna singularidad en la parte interna de la distribución. Eso se tiene que cumplir, tiene que ser finito en todos los puntos. Además, lo usual es que si la materia no tan exótica lleve un perfil de presiones donde el máximo se alcance en el centro de la distribución, que en este caso se ve con el 0, y que alcance el 0 en la superficie debido a las condiciones de acoplamiento. Es decir, tiene que ser una función que en general, para que sea, digamos, una materia no tan exótica, sea monótonamente decreciente, que es lo que hemos encontrado nosotros en estos modelos. Aquí lo hemos probado para distintos parámetros de la ecuación. Hay muchos parámetros en este caso debido a las ecuaciones de estado. En este caso también lo que les presento acá sería el comportamiento de la masa de Tolman. Digamos, se comporta conforme a lo esperado, alcanza el valor que debería alcanzar en la superficie de la distribución, es una función creciente, digamos, no libre de singularidades en ese sentido. Un poco más raro es cuando uno empieza a analizar cómo se comporta la función de anisotropía, recordando que estas son las diferencias de presiones. Entonces, ¿qué pasaría si yo me pongo a graficar la diferencia entre la presión tangencial y la presión radial? Los casos más comunes o los casos más esperados, por así decirlo, sería que la anisotropía, esta función, fuese creciente, fuese 0 en el centro, porque si no habría una singularidad, y que fuese creciente hasta llegar a la superficie. Nosotros encontramos que en estos casos no es totalmente creciente, es decir, crece hasta cierto valor de la constante, de la variable radial, que en este caso estoy llamando z, está normalizada de 0 a 1, pero que luego vuelve a disminuir. Sin embargo, no es totalmente, digamos, sigue pudiendo representar modelos realistas, solo que, digamos, no quizás los más comunes o esperados. Este es otro, variando otros parámetros, sigue más o menos el mismo patrón de lo que se esperaba, no de lo que se esperaba, perdón, de lo que les mencioné anteriormente.
Igual acá, es decir, todo esto que les estoy presentando son para distintos parámetros, solucionar la ecuación de forma numérica para distintos parámetros de las constantes que aparecen en las ecuaciones de estado que estuve suponiendo, es decir, los alfa, los beta, el índice politrópico, el exponente, todas esas partes, variándolas para ver si podíamos conseguir modelos que tuviesen esas propiedades. Entonces la respuesta básicamente es que sí, logramos conseguir modelos que, digamos, tienen un buen comportamiento. Aquí, en este caso particular, en la función anisotropía, aquí se estaban variando los parámetros alfa y beta R que estaban asociados a la ecuación de estado politrópica en la presión radial. En este caso, sí encontramos que para ciertos casos sí podíamos obtener perfiles de anisotropía un poquito más comunes, en el sentido de que fuesen completamente crecientes. Más un poco de lo mismo, esto variando otros parámetros. Algo que también pudimos hacer es el análisis de lo que se conoce como el potencial de la superficie, que es el que, digamos, les había mostrado anteriormente, esa constante I, que era la masa total entre el radio en la superficie. Varias razones. Esto, como les mencionaba antes, es un observable, pero además, dependiendo de que si queremos acercarnos a modelos realistas, hay unos ciertos cocientes que son más, digamos, preferentes sobre otros. Son más o menos estos, que fue una alegría para nosotros, es decir, los valores que toma la constante I para distintos parámetros, en este caso, en ambos casos varietita, pero cambiando ciertas constantes en unos respecto al panel de la izquierda con el de la derecha, encontramos que, bueno, sí siguen los valores de I de los modelos que podemos tener, siguen esa, digamos, valores que son esperados, es decir, valores que uno esperaría encontrarse en objetos en objetos compactos muy masivos que tienen que ser modelados por relatividad general. Igual de esta gráfica que les presento acá, eso es básicamente siguiendo la misma idea. Esa por una parte de las variables termodinámicas, esa sería la solución de esas ecuaciones. Lo siguiente que nosotros nos preguntamos es si podíamos entonces evaluar también, es decir, sacar el sistema del... Estamos en el tiempo ya. Vale, termino rápidamente con las conclusiones. Básicamente evaluamos la parte de si podía existir cracking o no, es decir, evaluamos la fuerza radial luego de la perturbación. Encontramos a base, en palabras simples, graficamos la fuerza radial del sistema luego de perturbarlo. Encontramos escenarios donde justamente hay cambios de signo dentro de la distribución. Es decir, nuestros modelos también presentan este fenómeno de cracking, eso es lo que les intento mostrar en estas gráficas. Y para no alargarme más, simplemente, básicamente son distintos parámetros donde les muestro cómo cambia, llegamos a las conclusiones. Entonces, básicamente, lo que encontramos en este trabajo es estudiamos un sistema esféricamente simétrico, estático, donde las dos presiones que aparecen, las dos permitidas debido a la simetría, satisfacen una ecuación de estado politrópica maestra. Encontramos que estos modelos pueden llegar a modelar, digamos, escenarios relativamente realistas. Analizamos también la presencia de cracking luego de perturbar, es decir, encontramos también que ellos exhiben esto y que, bueno, dependiendo de los valores de ciertas constantes, puede aparecer en regiones más internas ese cambio de signo o en regiones más externas a la distribución. Entonces, básicamente eso, y disculpen por haberme extendido más del tiempo. Muchas gracias. No te preocupes. Muchas gracias, Pablo. Agradecemos a la participación de Pablo León en esta sesión de Física Matemática y Análisis Estocástico.